Ok, buenos días. Vamos a continuar donde se quedaron. Vamos a empezar a ver lo que es el flujo en estranguladores. ¿Alguien tiene idea qué es un estrangulador o cuál es la función de un estrangulador como tal? Reducir el diámetro para aumentar o disminuir la presión. Ok. ¿Alguien más? Bien, 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 muy bien. Los escucho. Bueno, la función, como mencionaba su compañero principal, un estrangulador, pues primero que nada, ¿qué es un estrangulador? Pues es un alimento como tal que se está en los pozos productores con el fin de generar una restricción de flujo. Se va a restringir el área de flujo como tal en estos pozos que tengamos, con el objetivo de que, pues, que se van a mejorar primeramente las condiciones de flujo que se tengan en este momento. Es decir, vamos a poder controlar tanto la producción que tengamos eh, en nuestro pozo, ¿vale? Las principales funciones, y una vez quieren irlas anotando, son prevenir arenamientos, conificaciones de gas, de agua. A ver, un segundo. Admitir a todos. Ok. Conificaciones de gas, conificaciones de agua, y principalmente nos sirve para crear una división como tal, corrientes arriba y corrientes abajo. ¿Vale? Ahorita vamos a ver lo que es corrientes arriba y corrientes abajo. Pero quédense con esa idea principal, ¿no? Que los estranguladores son un aditamento que se usa en los pozos productores que nos va a ayudar a qué? A restringir el área de flujo que nosotros tengamos, ¿vale? ¿Para qué? Para mejorar las condiciones, vale, la redundancia de flujo, ¿vale? Vamos a prevenir arenamientos, conificaciones de gas, conificaciones de agua, y nos va a crear una división principalmente de corrientes arriba y corrientes abajo, ¿vale? Eh, La mayoría de correlaciones aquí nos platican que de flujo multifásico a través de estranguladores son únicamente para el paso de flujo crítico. Ahorita vamos a ver la importancia que tiene siempre eh, tener flujo crítico al momento del diseño y selección de nuestro estrangulador en nuestro pozo, ¿vale? Antes que eso vamos a definir primeramente, a ver, ya los acepté, Aldo. Sí, creo que ya los acepté a todos. Si no tengo aquí nadie en aceptar. Bien, ¿hasta aquí dudas como tal de esto? Bueno, entonces tenemos que una de las principales funciones es dividir nuestro sistema corrientes arriba y corrientes abajo. Eh, ¿Qué se imaginan que sea corriente arriba y corriente abajo? Es un término que se ocupa muchísimo, muchísimo en lo que es operaciones de campo como tal. ¿Alguna idea? La pueden escribir si quieren. Puede que se refiera de dónde viene la presión, ¿no? Corriente abajo podría ser del yacimiento. Mm, no, no. No, corriente arriba es como viene, ahora sí que el flujo antes de que llegue el estrangulador, corriente abajo es una vez ya estrangulado ese flujo. Perfecto, sí, correcto, muy bien, muy bien. Quédense con la idea de que corriente arriba es antes del estrangulador y corriente abajo después del estrangulador. Muy bien. Este principio también aplica para lo que son los medidores de flujo. Cuando se habla de corrientes arriba, es antes de un medidor y corrientes abajo después de un medidor de flujo. ¿Vale? Que es como la teoría y como se mencionan como tal en campo. Bien, alguien que sepa qué es el flujo crítico, es un flujo multifásico más que nada.
A ver, los escucho. ¿Alguna idea de qué se va a hacer el flujo crítico? En teoría, cuando se tiene un flujo crítico es que alcanza la velocidad del sonido, ¿vale? Ahorita vamos a ver la importancia de que se tenga esta velocidad y por qué es tan importante en nuestro flujo, ¿vale? En nuestro fluido. Obviamente que si no estamos dentro de esas condiciones, que si estamos muchísimo menor que un flujo crítico, será un flujo subcrítico. Y es que meramente no se alcanzó la velocidad como tal del sonido, ¿vale? Y obviamente, cuando nosotros buscamos un flujo crítico, pues ¿qué buscamos? Que no haya arenamientos. A ver, un segundo. Sí, bien. Les platico. Cuando tenemos un flujo subcrítico, es decir, cuando no alcanzamos estas condiciones de flujo necesarias que nos piden, no voy a poder prevenir ni los arenamientos, ni conificaciones de gas, ni de agua. Y prácticamente si yo muevo algo o hago cambios después de mi línea de descarga, me va a afectar, me puede llegar a afectar mi comportamiento del yacimiento y ocasionar diversos problemas operacionales. Entonces, ahí está otra de las principales utilidades y aplicaciones que se les da al estrangulador. Ya les había platicado que nos ayuda a crear una división corriente arriba y corriente abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que los cambios que yo haga posterior al estrangulador, permítanme, no me van a afectar o no me van a alterar mi comportamiento del yacimiento, ¿vale? Esto siempre y cuando yo mantenga mi flujo crítico. Si yo no mantengo esta condición, no voy a poder solucionar ninguna de estas, no me van a apoyar en ninguna de estas condiciones, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Como el, sí, no, más o menos. Si no, con gusto lo puedo volver a explicar, no hay ningún problema. Bien, que cayó otorga. Ok, quedó claro, perfecto. Entonces, aquí nos hablan que okay, esta es una correlación que se usa para saber cuándo estamos, o más bien una condición muy sencillita que nos ayuda a saber cuándo estamos en condiciones de flujo crítico, ¿vale? Aquí nos dice que si nuestra presión, esta PE es la presión de la línea de descargas o la presión como tal que se tiene después del estrangulador, ¿no? Es decir, normalmente siempre es la que nos da la batería del separador, ¿no? Si esta relación que existe en nuestra presión de la línea de descarga entre nuestra presión de cabeza es menor a 0.52, nosotros estaríamos en condiciones de flujo crítico, ¿ok? Esta nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Otra manera de yo saber que más o menos estoy en un flujo crítico es que mi PWH va a ser mínimo 2 veces mayor que mi presión en mi línea de descarga. PWH va a ser mayor o igual que 2 PL prácticamente, que la presión de la línea de descarga. ¿Ok? A ver, vamos a un sencillo ejemplo, ¿no? A ver. Si yo tengo una presión de cabeza de 800 PSI y una presión en la línea de descarga de 200 PSI, ¿en qué condiciones estoy? ¿En flujo crítico o flujo subcrítico? Flujo crítico. Flujo crítico, ¿cuánto te salió? 0.25. Ok. Entonces se cumple que la condición es mayor, digo, que la... A ver, un segundo. 0.25. Sí. Entonces se cumple esta condición que para tener flujo crítico mi relación entre mi línea de descarga y mi presión de cabeza tiene que ser menor o igual a 0.52. Muy bien. Muy bien.
Ok. Aquí nos muestran un pequeño análisis nodal que ya me imagino que saben hacer. ¿En dónde? En la cabeza de pozos, ¿no? Y nos presentan la variación de gastos que tendríamos a diferentes diámetros de estranguladores, ¿no? Aquí nos ponen un cuarto, de 3 octavos, medio y 5 octavos, ¿vale? Obviamente que a mayor diámetro de estrangulador que yo tenga, pues voy a tener un gasto muchísimo mayor. Ahorita vamos a ver si es bueno eso o es malo eso, ¿vale? Pero quédense con esa idea, que es igual que con las TP. A mayor diámetro de TP, pues obviamente vas a tener un mayor gasto, ¿no? Y nos proporcionan estos datos. Nos proporcionan una PWH con ese estrangulador, un gasto de aceite, un gasto de gas y un gasto de agua, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, en el de un cuarto más o menos, ¿cuánto gasto de aceite tendríamos a esas condiciones? Alrededor de 450, ¿no? 460. No, están prácticamente la mitad, 450. Con el de 3 octavos tendríamos un... ¿Sí ven mi cursor, verdad? Mi flechita. Sí. Ok. En el de 3 octavos más o menos tendríamos un gasto de 620, 630, más o menos, ¿no? Es decir, entonces, aquí les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué diámetro de estrangulador utilizarían ustedes y por qué? Así, directo, verán. De estos 4, y dadas esta tablita que les están presentando, les dicen, ustedes como ingenieros de diseño y de producción, ¿qué diámetro escogerían? La pregunta es para obtener el flujo que nos pones aquí, el de 0.52. ¿No? La pregunta va asociada a que te presentan estos datos, ¿no? Te presentan los diferentes diámetros de estrangulador y te dicen cuál de estos es el óptimo, el mejor y por qué, o sea, ¿por qué escogerías uno de estos? Obviamente, esta condición de 0.52 va asociada a que se debe tener un flujo crítico. Ya vimos por qué debemos tener un flujo crítico. A ver, aquí alguien en el chat pone flujo crítico. Ok, flujo crítico, ok, no entendí, pero bien. ¿Cuál de estos? O sea, a ver, intenten, por favor, por lo menos intenten. O sea, no importa si se equivocan, no hay ningún problema. Te vamos a explicar, no se preocupen. ¿En qué se fijarían ustedes para empezar? De esta tablita, ok. Dejemos un lado para empezar la gráfica. ¿Qué nos fijaríamos primero? En las presiones. Ok, Navarro Cortés nos dice, podría ser el de menor sensibilidad, así podremos prolongar la vida producción del pozo. Ok, muy buena respuesta. Muy bien. Y nos dice el compañero que también nos podremos fijar en las presiones. Ok, ¿no? Aquí hay un dato muy importante y nos dicen, para lograr las condiciones de flujo crítico a través del estrangulador, la presión mínima que yo debo tener en mi TP es de 28 kilogramos. O sea, mi PWH mínima debe ser de 28, ¿no? ¿Por qué? Porque este 15 viene proveniente en mi línea de descarga y como les platico, normalmente eso me lo da la batería de separación, ¿no? Entonces, si yo divido 15 entre 27, ya tengo 0.55555, etcétera, ya no se cumple, un segundo, ya no se cumple esta condición de que debe ser menor o igual, ¿no? Es decir, como mínimo, como tope, debe ser 28. O sea, todos los valores mayores a 28
me van a permitir tener un flujo crítico, ¿no? Entonces, estas condiciones que nosotros nos están presentando aquí, con estos estranguladores, obviamente, que nos dicen, pues se cumple esta condición, ¿no? O sea, estos diámetros del estrangulador nos van a permitir tener la primera condición que buscamos, que es el flujo crítico, ¿no? Y ahora viene lo que nos platicaba su compañero, que podría ser el de menor sensibilidad, así podríamos prolongar la vida de producción del pozo, es lo que nos dice Navarro Cortés. Pero ¿cuál es el de menor sensibilidad? A ver. ¿Cuál de estos te genera menor sensibilidad de acuerdo a tu análisis, Navarro? Ya vimos que los 4 sí te cumplen la condición de que te van a dar flujo crítico, que es lo que estamos buscando. A ver, ya puse en el chat, contestó. El de menor presión, ¿el de 100 o el de 33? ¿El de 33, 5 octavos? ¿Es el que menor presión tiene? ¿A eso te refieres? Y nos pone que, exacto, el de 5 octavos. No, no exactamente, no. ¿Sería el de un cuarto? El de un cuarto. ¿Por qué el de un cuarto, Eduardo? ¿Por qué el de un cuarto? ¿Por qué escogerías el de un cuarto? Porque al tener un menor gasto, bueno, se podría decir que libera menos la presión del yacimiento. Ok, ya más o menos estamos yendo por esa línea que estamos buscando. Ok. A ver, alguien más puso en el chat. Tiene razón, el de un... Ok. Puede ser el de menor diámetro. Ok. Vamos a seguir analizando, ok. No hay que irnos tan a los extremos de, pues, el de menor diámetro y el de mayor diámetro. ¿Qué pasa si yo, en dado caso, y que puede llegar a pasar, opero bajo el de un cuarto? Puedo restringir tanto el flujo que puede pasar. Puedo ahogar, asfixiar o dejar de producir en mi pozo, ¿no? Es decir, lo puedo ahogar como tal, es el término que se usa, ahogar, porque lo estoy estrangulando tanto, pues un diámetro relativamente pequeñito, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar? A ver, tenemos gasto de aceite, gasto de gas, gasto de agua, ¿no? Lo óptimo, ¿qué sería? Pues tener una alta producción de aceite como tal, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos metemos en el de 5 octavos, ¿no? Vamos a tener flujo crítico, sí. Gasto de aceite, un gasto de aceite de 1011 barriles por día. Un buen gasto, ¿no? Gasto de gas, 1.135 y un gasto de agua, 433 barriles por día. Es bueno tener altas producciones de gas y agua. Como pregunta para ustedes, ¿es bueno? No, porque se pueden generar conificaciones. Perfectamente, exactamente. Lo que estamos buscando con el estrangulador, una de sus aplicaciones, es evitar esas conificaciones dentro de nuestro yacimiento, ¿vale? Es necesario que operemos bajo esas condiciones, ¿no? Por lo tanto, yo me podría ir uno más como de un medio y 3 octavos, ¿no? Un intermedio entre esos dos o alguno de esos. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí me dan un menor gasto, ¿qué pasa? No tengo altas producciones de gas y de agua. ¿Qué es lo que significa? Que no estoy precipitando lo que comentaban hace un momento, no estoy acabando con la presión, no estoy produciendo tan alto que haga que pierda tanta presión, no estoy alcanzando un gasto crítico que haga ¿cómo se llaman? Que el agua o que el gas en determinado momento se lleve hasta superficie, ¿no? Ahorita vamos a definir qué es gasto crítico. Ahorita.
Pero quédense principalmente con esa idea, ¿no? Que no debemos acabar precisamente con la energía natural del yacimiento y que al ocasionar altos gastos, obviamente voy a tener precipitaciones. En dado caso, puedo tener precipitaciones de arena. Un momento. Ya. Puedo tener por altos gastos, puedo tener como tal precipitaciones de arena que se desprendan, que tenga altos cortes de agua, que tenga altos cortes de gas, y pues eso no es bueno como tal, ¿vale? Uh-huh. A ver. ¿Y qué pasaría si, quédense con esto, ahorita lo retomamos, pero qué pasaría si nuestra presión en la línea de descarga es muy alta? Por ejemplo, un 40, por así decirlo. ¿Qué pasaría? ¿Qué necesitaríamos para alcanzar las condiciones de flujo crítico? Sí, ya sería menor, ¿no? Al número establecido de 0,52 y ya no sería flujo crítico. Pero qué, exactamente, sí, muy bien. Pero ¿qué tendríamos que tener nosotros o qué tendríamos que variar para alcanzar esas condiciones de flujo crítico? Ya no, ahora ya no vale 15, pues ahora vale 40 en esta presión en esta línea de descarga. Es muy alta. O sea, quédense con eso, ahora es muy alto. ¿Qué tendríamos que buscar? ¿Los escucho, chicos? Tengo una presión en mi línea de descarga alta. ¿Qué tendría que buscar, obviamente? Pues tener una presión de cabeza más alta que eso, ¿no? ¿Sí o no? A ver, alguien puso en el chat. PWH mayor a 76,92. Ok, ok. Me imagino que hizo el despeje. Muy bien, pero, o sea, entre mayor sea mi presión, a lo que iba, entre mayor sea mi presión en la línea de descarga, entre mayor tenga mi PLD, mayor va a tener que ser mi presión de cabeza para alcanzar mis condiciones de flujo crítico, ¿vale? Flujo crítico va relacionado con la velocidad, ¿no? Quedamos eso. Ahora vamos a ver lo que es el gasto crítico. ¿Alguien sabe qué es el gasto crítico? ¿Lo ha escuchado mencionar? No, sí, no. Creo que tenía que ver algo con lo que habíamos, bueno, con lo que habías dicho de hace rato de que no se ahogara el pozo, porque si está de la parte del subcrítico, como que empieza a ver taponamiento en el pozo, ¿no? Bueno, empieza como de repente a producir y de repente no, y eso puede llegar a que el pozo ya no produzca y debemos estar del lado del gasto crítico para que siga produciendo. Es como una línea continua de producción, algo así, más o menos he escuchado. Ok. A ver, te voy a definir qué es el gasto crítico y más o menos me vas a decir si cambiamos de idea o conservamos el mismo pensamiento, ¿no? El gasto crítico lo podemos definir como el gasto necesario que se necesita para llevar una partícula de líquido, ejemplo agua, desde el fondo a la superficie. Es decir, se logra mover o desplazar esa partícula desde el fondo a la superficie. Imagina que tú tienes tus contactos, el típico ejemplo, ¿no? Tienes tus contactos, agua, aceite. A ver, déjenme ver si lo puedo dibujar. Un segundito. Tienes tus contactos
Aquí tienes el gas, aceite, y aquí tienes agua. Y aquí tienes tu pocito y tú disparaste aquí. A ver. ¿Ya se ve mi cámara? Ya, ¿verdad? Ok. Se alcanza a ver este dibujito, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí nosotros tenemos nuestro gas, nuestro aceite y nuestra agua, ¿no? Aquí imaginemos nosotros que disparamos, ¿no? Aquí empezamos a producir, ¿no? Ahora, yo te estoy diciendo que el gasto crítico, ¿cómo lo podemos definir? Como el gasto necesario para llevar una partícula de líquido, ejemplo agua, del fondo hasta la superficie, ¿vale? Es decir, el gasto es tan alto, el gasto que se tiene es tan alto, que es capaz de que las partículas de líquido se puedan producir junto con ¿qué? Con el aceite, ¿no? Es tan alto mi gasto crítico que hago que estas partículas puedan moverse, desplazarse y producirse junto al aceite, sin necesariamente tener un desplazamiento de mi, de mi agua, ¿no? Como tal, o de mi casquete de gas en dado tanto. Ok. Entonces, no recuerdo quién participó, pero te voy a preguntar. ¿Es bueno tener o estar operando bajo condiciones de gasto crítico? Blanca, a ver, un segundo. Admitir. Ok. O alguien más que pueda dar su punto de vista. ¿Es bueno estar operando bajo un gasto crítico? ¿O es malo? No sé. Pues si es el gasto necesario, pues supongo que es como un objetivo, entonces, pues es lo que pretendemos, ¿no? Ok. No. Creo que no quedó claro el concepto de gasto crítico. Bueno, con el dibujito. Pues depende, ¿no? No. Pues, Nosotros siempre queremos evitar que ocurran conificaciones, ¿no? Queremos evitar que se gaste la energía que tiene el yacimiento. Y si yo opero a altos gastos, ¿qué voy a ocasionar? Que tenga altos cortes de agua, altos cortes de gas. ¿A qué se van a deber esos altos cortes que yo tenga? Precisamente eso. Imagínense que yo puse mi intervalo productor exactamente en medio, ¿no? Mis contactos están relativamente lejos, ¿no? Si yo hago que mis partículas de agua se empiecen a mover hacia acá porque ya alcancé un gasto crítico, es decir, que era lo que les platicaba, ¿no? El gasto crítico es el gasto necesario o el gasto que existe como tal para llevar una partícula de líquido, en este caso agua, puede ser también gas, etcétera, pero el gasto necesario para llevar una partícula de agua desde el fondo hasta la superficie. Entonces, estas partículas de agua que yo estoy teniendo en este punto, por mi alto gasto que yo estoy teniendo, van a empezar a moverse, a desplazarse, ¿no? Y puedo ocasionar emulsiones de agua, puedo causar entrampamiento de mi aceite residual, N factores que no estamos buscando en ese momento, ¿no? Es decir, estoy acortando la vida óptima de mi pozo por estar yo produciendo un gasto crítico, ¿no? ¿Sí ya más o menos? pues sí, güey, sí. Ay, Dios.
Creo Sí. que tienes perdido tu micrófono, Daniel. ¿Los demás sí? A mí me surgió la duda de, entonces, ¿existe un gasto crítico para agua, un gasto crítico para gas, No. o es No, uno no, en no. general? Es un Pero igual gasto si tendríamos supuesto. altos Bueno, gastos, podríamos, aparte de los problemas que mencionaste, podríamos tener también precipitación de arenas. sí, sí, claro que sí. Estás produciendo altísimo, altísimo, altísimo. La formación sí es Sí, no, deslenable, porque si perdón. los contactos están alejados, es porque el agua llega porque el gasto es muy alto, ¿no? Y Exactamente. puede, la misma velocidad con la que se desplazan los líquidos pueden arrastrar arenas y, como dices, generar atrapamientos de aceite, ¿no? Que no deseamos. El, el agua hace que se entrampe el aceite. Sí. La arena Sí, hace que se te tape la tubería. ¿Vale? sí, sí. Ok, pero sí, exactamente. Entonces, siempre debemos buscar ese equilibrio entre nuestro diseño como tal, hacer una buena administración de nuestro yacimiento en cuestiones de esto, ¿no? No acabarnos esa energía natural. Aparte ya vimos que si se tienen, suponiendo que no se tienen altos cortes de agua, ¿no? Que el yacimiento es muy bueno, se tienen altas producciones de aceite y respectivamente poca agua, ¿no? En comparación. Pero yo sigo produciendo un gasto muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. ¿Qué le va a pasar a la presión? Pues va a llegar un momento en que se va a perder y se va a perder energía y estamos acortando esa vida productiva que tiene nuestro pozo, ¿no? ¿Y qué más puede pasar? Pues precisamente esto, ¿no? Que si yo siempre estoy produciendo un gasto crítico, como mencionaron sus compañeros, pues voy a ocasionar que esas partículas se muevan, se desplacen, independientemente de dónde esté mi contacto, y empiece a tener esa producción y esas conificaciones como tal. ¿Vale? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, de forma general, un gasto crítico nos sirve ¿para qué? Para acelerar únicamente la invasión de agua, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, no es óptimo estar produciendo gasto crítico. No es nada óptimo, ¿vale? Entonces, ¿dudas? ¿Todo claro? Y como mencionó su compañero, obviamente, si yo genero un delta P muy grande por este gasto que yo tengo como tal, pues la arena la puedo acarrear y puedo generar diferentes problemas, tanto en mis equipos superficiales, obturación de tubería, tener que hacer limpiezas, reparaciones, y pues ya me conlleva diferentes problemas, ¿no? Sí tuvo una buena producción de aceite, ¿no? Una producción alta de aceite relativamente corta, pero ¿a qué costo, no? Prácticamente estamos agotando la vida de nuestro pozo, de nuestro yacimiento, lo estamos explotando de manera incorrecta, y pues si nos iba a durar, ejemplo, en 10 años, pues, lo acortamos hasta a 3, ¿no? Y eso ha pasado mucho en muchísimos casos de yacimientos en México, ¿no? Que dependiendo de la política que se tenga, pues ni modo, a veces se sobreexplotan estos yacimientos, ¿no? Pero grábenselo esto, eso no es bueno. Eso sí, que les quede muy claro, esa sobreexplotación de los yacimientos para nada es bueno. ¿Dudas entonces? Entonces ya más o menos saben cuál escogerían de estos. El de 3 octavos, un medio, un cuarto, 5 octavos. Pues sí, estaría más pegado el estrangulador a uno de 3 octavos. ¿Por qué? Porque tiene menor gasto de agua, nos permite un flujo crítico, el gasto de gas es aceptable, esto se mide ya en batería de separación, pero sí tendría que ser un poquito más pegado a eso por esas condiciones que les hablábamos. Aparte no nos otorga un mal gasto. Entonces, si escogemos uno de 3 octavos, podemos alcanzar un gasto de aceite cercano a los 680, 670 o hasta 700
barriles diarios, ¿no? Bien. Entonces, ¿para qué nos sirve el flujo a través de estranguladores? Eso ya lo estuvimos platicando. Pues nos ayuda ¿a qué? A mantener un gasto de producción adecuado, mantener una contrapresión suficiente para prevenir la entrada de arena, es decir, no genero un delta P tan grande que se acarreen esas arenas. Por lo mismo hago una protección de mi equipo superficial porque no lo estoy invadiendo con arenas, no está mi tubería, no estoy dañando nada como tal. Nos ayuda a prevenir la conificación de gas, prevenir la conificación de agua y explotar el yacimiento un gasto más eficiente. Ahí podría ser eso, ¿no? Hacer una adecuada administración del yacimiento, explotar adecuadamente el yacimiento, ¿no? No dañándolo ni alterándolo como tal. ¿Dudas con esto, chicos? A ver, nada más para asegurarme que sí quedó claro. A ver, un voluntario, Jorge Tonatiu. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un flujo crítico y un gasto crítico? ¿O es lo mismo? Pues ahorita el gasto crítico es lo que no queremos Ajá. que pasa, ¿no? Porque nos podemos acabar muy rápido la presión del yacimiento y para que pues produzca tendríamos que hacer otros, ¿cómo se llama? La inyección de fluido para que produzca, no recuerdo. Muy Ok, bien. tenemos que optar por una Y recuperación secundaria mejorada, ¿ok? ¿Y el flujo crítico? el flujo crítico era lo que decía que sale a una velocidad alta, ¿no? Del estrangulador. ¿Y, Em, ¿Mande? y es bueno operar esa condición, a flujo crítico? Al flujo crítico, em, ay, ya no recuerdo si era bueno o malo. Ok, ok. Pero sí, era bueno o malo, ya no. Era, Me era, olvidó anotarlo. era necesario, ¿no? Acuérdate que No, no es necesario. si no estoy en condiciones de flujo crítico, no voy a poder tener estas ventajas que te proporciona un estrangulador, ¿no? Entonces, siempre busco las condiciones de flujo crítico y las de gasto crítico, pues no. Esa es como la diferencia. Bien, gracias, Jorge. Bien, existen ecuaciones desarrolladas de manera No. empírica, como tal como son las correlaciones de flujo multifásico que imagino que ya han empleado y utilizado. Y pues nuevamente nos ayudan a tener de forma relativamente rápida qué estrangulador nos conviene utilizar en determinado momento, ¿no? Y aquí, si quieren, vayan anotando esta formulita, nos ayuda a determinar, nos puede ayudar a determinar tanto el diámetro que nosotros necesitamos del estrangulador o la presión que nos estaría dando determinado diámetro de estrangulador, ¿no? Y estas son, ahorita les regreso, no se preocupen. Y estas son las correlaciones que existen, ¿no? Está la de Gilbert, Ross, Baxendel y Achonk. Cada una tiene sus diferentes constantes, que son las que se nos muestran en la ecuación anterior, ¿no? La de A, B y C. Y igual que en las correlaciones de flujo multifásico, pues existen a partir de sus experimentos, pues para determinadas condiciones son las que se utiliza o bien una o bien otra. Al igual que en flujo, fíjense con ya que son muy similares. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esta formulita, ¿no? Tenemos que la pre1 es presión corriente arriba o mi presión de cabeza, ¿no? Es decir, estamos antes del estrangulador. La producción de líquido es QL, la relación gas-aceite en pies cúbicos por barril y el diámetro de estrangulador en 64 avos de pulgada. Siempre que se les hable de un diámetro de estrangulador, siempre está en 64 avos de pulgada. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito. Siempre les van a decir 8 pulgadas, ¿no? Pero 8 pulgadas es muy grande, ¿no? Muy, muy grande para hacer el diámetro de un estrangulador. Entonces, en teoría, ese diámetro es 8 entre 64, ¿no? Entonces sería 8,64 avos de pulgada, ¿vale?
Pero para esta formulita únicamente van a ocupar el 8, ¿vale? Ya está en su diseño, ya está considerado estos 64 avos de pulgada, ¿no? Ahorita les va a quedar un poquito más claro. Y, ay no, este es el ejercicio. Entonces, esos son los datos, ¿no? Me lo estoy buscando un segundo. A ver, el problema dice, ¿qué presión tendría yo al variar el diámetro del estrangulador como tal, ¿no? Tenemos un gasto de líquido de 480 barriles por día, ¿no? Una RGA o una relación gas-aceite de 300 pies cúbicos por barril. Y tenemos un diámetro de estrangulador de 39 pulgadas o de 39,64 avos de pulgada, para que me entiendan, ¿no? Aquí únicamente yo voy a ocupar el 39, porque ya va implícito en sus cálculos como tal, ya está considerado el 64 avos, ¿no? Pero a lo que iba, 39 pulgadas, pues es muy grande, o sea, no es un diámetro como tal. Entonces, nos dice determinar la PWH con el método de Gilbert, ¿no? Aquí les dejo las constantes de Gilbert, que utiliza esta fórmula. Y ahorita me dicen de cuánto le sale la PWH. Si quieren, tomen la captura esta y le regreso a la formulita. O si la quieren anotar nada más díganme. Se me olvidaba decirles, vamos a acabar por eso de 8:30, ¿no? Por eso empezamos antes. Para que se vayan a descansar también. ¿Le puedo regresar al anterior? Sí. Ok. Aquí en el chat nos ponen que me dio una presión de 106,32 psi. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, con un diámetro de 39,64 avos de pulgada y dadas las condiciones que establecimos de 480 barriles por día, una RGA de 300 y utilizando la correlación de Gilbert, obtenemos una PWH de 106,32, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si les diera salido una PWH de 1000, 2000? También hay que usar la lógica, ¿no? O sea, pues no, eso no es real, ¿no? O sea, una PWH no es real, ¿no? O sea, si en el yacimiento tenemos 2700 PSI y en la presión de cabeza tenemos 3000, pues como que, pues no hace lógica a lo que estamos diseñando, ¿no? Pero bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Tú operativamente normalmente conoces, imaginen que que tienen un pozo que ya tiene varios, varios años, ¿no? Produciendo, por así decirlo, ¿no? Y conocen tanto el gasto que tienen en ese momento, su relación gas-aceite, porque lo conocen en la botella de separación, pero desconocen por completo el diámetro que se tiene el estrangulador, ¿no? ¿Qué harían para conocerlo? ¿Ir a medirlo? Pues no creo que sea bueno, o no es bueno más bien ir al pozo, pararlo, cerrarlo y medir el estrangulador. Sí se puede hacer, sí se puede hacer, claro que sí, pero no siempre es bueno, no. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos una presión de cabeza ahora de 200 PSI, un gasto
igual, ¿no? 480 y una relación gas-aceite de 300 pies cúbicos por barril, ¿no? ¿Bajo qué diámetro estaríamos operando o bajo qué diámetro necesitaríamos operar para tener esas condiciones, ¿no? Que se llama el tratamiento adecuado, ¿no? Tengo una determinada presión de cabeza, yo quiero tener estas condiciones de producción, ¿bajo qué diámetro debería estar operando yo? ¿No? Que es el planteamiento que yo estoy haciendo. Vamos a usar ahora la correlación de arroz, ¿vale? Y me dicen cuánto le sale el diámetro. El chat, ¿puedes repetir los valores? Perdón, claro, son los mismos que la vez pasada. Gasto 480, relación gas-aceite 300 pies cúbicas por barril y la presión de cabeza es de 200 psi. Y vamos a usar la correlación de Ross. ¿Vale? Y vamos a determinar el diámetro bajo el cual estaríamos operando o que necesitaríamos para operar estas condiciones. Chat, gracias. ¿La presión de cuánto era? ¿Perdón? ¿La presión de cuánto era? 200. Ah, bueno, gracias. De nada. A ver, aquí les pongo las constantes de Ross. 17.40, 0.5. Y este fue el ejercicio que hicimos hace ratito, ¿no? Aquí está, me parece que mal el valor, porque no salió de 106 puntos y algo, ¿no? A mí también, pero así es un errorcito nada más. A ver, el chat ya nos están respondiendo. De 26.8964 avos. Muy bien. ¿A todos les sale eso? Sí, 26.8 a mí me sale. ¿A los demás? También, bien. Ok. Ya hablando operativamente, pues difícilmente voy a tener un diámetro solo bajo condiciones que se manden a ser específicas, ¿no? A ver, espera un segundo. Chat. Blanca, perdón, 26.8464. Bien, bien, bien. Entonces, difícilmente yo voy a tener un estrangulador con ese diámetro, ¿no? De 28.64 avos de pulgada, ¿no? Ya en la realidad, pues me tendré que ir a uno de 28.64 avos, que sería el que le sigue, el mayorcito, o bien uno menor, ¿no? Que sería el de 24.64 avos de pulgada, ¿no? Entonces eso ya varía y tendría que ver la presión de cabeza que se tiene, ¿no? Eso ya es más la realidad. En la práctica, en la teoría, pues nos sale que para tener estas condiciones, pues el diámetro que yo necesitaría, pues, sí tendría que ser de 28.89. Bien. Y ahora, con todo lo que hemos visto y comprendido, estas mismas condiciones, ¿no? Estas no las cambiamos. Tengo una PWH de 200, mi diámetro tanto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué presión yo tendría que tener en mi línea de descarga para tener un flujo crítico? A ver, pregunta así de examen. A ver, bajo estas condiciones, ¿qué presión en mi línea de descarga tendría que tener yo para alcanzar un flujo crítico o para garantizar un flujo crítico? O sea, la PWH es la mínima que yo necesito, ¿no?
A ver, aquí nos ponen en el chat, menos de 100 por menos de 105.66. A ver, Eduardo, ¿de dónde sacaste ese valor tan exacto? Pues despejé la presión de la línea de descarga con la fórmula de P entre PWH menor o Exactamente. igual a... Ajá. Muy, muy bien. Sí, 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 tal cual de ese razonamiento de que yo debo tener esas condiciones, ¿no? Estoy diciendo que si yo despejo este para acá, 0.5283 por mi presión de cabeza 200, pues me va a dar un flujo crítico, ¿no? Si es menor a esta condición, es decir, si yo divido 106.5 y le bajo un PSI, ¿no? O sea, 199, pues ya estaría 0.53, ya no estoy en condiciones de flujo crítico, ¿no? Entonces, muy bien, Eduardo, muy, muy bien. Sí, sí entendiste el principio de esto. Entonces, resumen, ¿no? Las dos cosas que yo debo tener en cuenta al momento de seleccionar mi estrangulador, ¿cuáles son? Una, mantener el flujo crítico y otra, ver que no esté alcanzando las condiciones de un gasto crítico, que no esté operando bajo condiciones de gasto crítico o que no esté ocasionando una aceleración de conificación, entrapamiento, etcétera, ¿no? De mi aceite. ¿Vale? Ahora, esto ya me imagino que lo han visto con el ingeniero. Esto meramente es cómo sería la demanda o nuestro gasto o nuestra BLP si no tuviéramos un estrangulador, ¿no? Y aquí con es un estrangulador esto, ¿no? Nuestra PWF2, ¿no? Es decir, a menor diámetro que yo vaya teniendo de mi estrangulador, pues obviamente yo voy a tener una menor PWF y pues eso no es tan bueno, o sea, no es bueno que yo tenga una PWF muy, muy, muy alta. ¿Por qué? Porque puedo ahogar o asfixiar el pozo, ¿no? Bien, así se ve un estrangulador, muchachos. Así se ve. Son imágenes de unos estranguladores. Y aquí era donde les decía que podían ir a cerrar. Bueno, acá tendrán que cerrar. Y aquí con una brida especial, pues sacar el estrangulador, ¿no? Y pues medirlo, pero pues eso no es bueno, ¿no? No es bueno estar abriendo y cerrando el pozo nomás porque sí. Salvo que esté programado un cambio de estrangulador y esté justificado bajo esto, ¿no? Que queramos cambiar las condiciones de operación que tengamos en ese momento. Y como pueden ver, este hoyito, pues es muy, muy chiquito, muy, muy chiquito. Este, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? No. Ok. Entonces continuemos. Entonces vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene el análisis nodal. Ya vieron con el ingeniero análisis nodal, ¿no? Sí, no, más o menos. Creo que sí, ¿no? Creo que tienen examen de eso. No estoy seguro, no estoy preguntando. Bueno, ¿para qué nos sirve el análisis nodal? Pues nos ayuda a obtener un diseño de aparejo de producción óptimo de acuerdo a la longitud, diámetro y nos ayuda a considerar pues todos los aditamentos que yo vaya a involucrar, ¿no? Para generar un buen gasto de producción como tal, ¿no? Nos ayudan al diseño de sistemas artificiales de producción, que son los SAP, nos ayuda a evaluar el tipo de flujo que vamos a tener, nos ayudan a hacer o identificar qué tan buena es la estimulación que estemos realizando, ya es una acidificación, un fracturamiento hidráulico, etcétera, ¿no? Nos ayudan a evaluar el sistema de disparos,
respecto a la densidad, fase, carga de estos, o sea, nos ayuda a conocer pronósticos de producción, el tiempo versus la producción, cómo se va a ir comportando, nos ayuda a conocer cómo estamos evaluando o cómo será nuestro comportamiento con diferentes tipos de terminación, si va a ser con un liner ranurado, una D, etcétera, ¿no? Optimización del sistema, es decir, qué diámetro del estrangulador nos permite tener mejores condiciones de operación, y también nos sirve para hacer el diseño de flujo, el diseño de líneas en superposición. Ok. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno, no se preocupen. Sí, ahorita. ¿Qué información siempre yo voy a requerir al momento de yo hacer un análisis o una evaluación como tal de esto, ¿no? Pues voy a necesitar una historia de producción de fondo y de cabeza, ¿no? Con que tenga el historial de producción, ¿no? El historial de presiones, registro de presión-producción, un PVT reciente que no siempre se cuenta, pero si se tiene, es muy bueno. El histórico de las intervenciones del pozo que yo tenga, el estado mecánico de mi pozo, pues obviamente debe ser el actualizado, y cualquier información extra pues siempre es valiosa. Entre más información tengamos del pozo, del yacimiento, siempre va a ser mejor para hacer nuestras simulaciones y suposiciones que estemos considerando, tanto al momento del diseño de un aparejo de producción o generar estas curvitas que nosotros estamos haciendo en nuestro análisis nodal, ¿no? Obviamente es importante validar toda esta información. Obviamente que si tienen información no útil, por ejemplo, que tengan un PVT muy viejo o el estado mecánico no actualizado, que se hayan dado el primer estado mecánico y pues, si hicieron más y quién sabe dónde quedaron, pues obviamente esta información que ustedes no tienen, pues les va a ir afectando. Entonces siempre es importante validar toda esta información, ¿no? Ok. Aquí tenemos el diseño de un aparejo de producción. Bueno, estas son nuestras curvitas de IPR y aquí tenemos nuestras de LP. Aquí nos dicen, aquí es de gas, ok, aquí dice gas y nuestra presión. Aquí vemos cómo sería el comportamiento de estas curvitas si nosotros tuviéramos un daño o una estimulación, ¿no? Y cómo sería el comportamiento o qué producción nosotros estaríamos teniendo, variando nuestra TP, ¿no? De 3 pulgadas, de 3,5 y de 4, ¿no? Entonces, para la pregunta de la vez pasada, ¿cuál escogerían de estos? Llegan y les dicen el ingeniero de yacimientos, a partir de la información que se recolectó, se generaban estas curvas IPR, ustedes como ingenieros de producción generan estas curvas PLP a partir de diferentes diámetros y al final deben elegir uno. ¿Cuál escogerían? Ya que les dicen, bueno, puedo tener o bien desde una estimulación o hasta un pozo dañado dadas estas condiciones, ¿no? Debes considerar estos 3 escenarios, por así decirlo. ¿Cuáles escogerían? A ver, el chat dice el de 3,5, porque está en medio, ¿no? ¿O por qué, Eduardo? Sí, porque está en medio. No, ¿cómo crees? Si yo No, hubiera no, pues es que, puesto no, no, no. ocho curvas, ajá, Pues es que tiene buenos gastos de gas y ajá. las presiones también, bueno, no son ni las más altas ni las más bajas, pero yo siento que gastaría poco la energía del yacimiento. Blanca, ok. Blanca nos dice que el de 3 pulgadas, ok. Va más o menos por donde ustedes dicen, ¿no? ¿Tres? El de 3, ok, vamos a analizarlo un poquito más, ¿vale? A esta región que tengo aquí, ¿cómo se le conoce? ¿O no lo han visto? A toda esta parte, ¿no? Toda esta parte.
Bueno, a esta parte, ¿Es el flujo inestable? ok, tenemos un flujo inestable. Bien, muy bien. Es decir, las condiciones o las condiciones que tenemos en ese momento nos llevan a un flujo inestable, que significa que las pérdidas de fricción van a estar dominando prácticamente el flujo, ¿no? Y posterior a esto, pues yo tengo un flujo estable, ¿no? Quédense con esta idea, ¿no? Entre más acostadita esté esta, entre más esté pegada a la horizontal, menos eficiente va a ser en la realidad. ¿Por qué? Porque entre más acostadita, mi HL o mi colgamiento va a aumentar. En este caso, pues es de gas, es decir, si yo tengo condensados, pues es lo que se van a ir colgando, no se va a generar el efecto de colgamiento. Sí, como tal, entonces nunca es bueno tener la BLP tan acostadita porque nos refleja eso, ¿no? Que tenemos con una condición de colgamiento muy, muy fuerte. Voy a aumentar esas condiciones, voy a aumentar ese fenómeno, ¿no? Entonces yo no voy a tener lo que busco, ¿no? Que en este caso, como es gas, pues que mi BSG sea mayor a mi velocidad de líquido, ¿no? Para que se puedan ir arrastrando, si no voy a generar todo lo contrario que un fenómeno de colgamiento. ¿Ok? Igualmente, este ejemplo es muy, 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 muy ideal. O sea, vamos a analizarlo, ¿no? Igual que en el anterior, ¿qué pasa si yo tengo un diámetro muy, muy, muy pequeño y unas altas presiones? Aquí, o sea, vean, casi 3200 en un pozo estimulado, ¿no? Aquí casi, o sea, el rango de presiones iría como desde 3200 a 2500, ¿no? O sea, son presiones muy altas, entonces eso me puede ocasionar lo mismo que la vez pasada, ¿no? Puedo ahogar el flujo, puedo ahogar el pozo y debido a las altas presiones que tengo. Entonces, para este caso, pues sí, el ideal sería ¿no? Para no prolongar o no acortar la vida, más bien, perdón, para no acortar, corrijo, estos efectos, ¿no? O sea, no precipitar estos efectos de colgamiento en determinado momento. Vale, y aparte no tengo tan altas presiones en dado momento. Esto que les platico va a quedar un poquito más claro con este ejemplo, que es más, o que es de acuerdo a la realidad. Vale, nos quedan 15 minutos. Aquí esta es una optimización del aparejo de producción y va en relación a la longitud del aparejo, ¿no? Es decir, a partir de qué longitud yo tendría el gasto más óptimo, ¿no? Que es lo que nos refleja esta gráfica. Gasto de aceite versus la longitud del aparejo, ¿no? Aquí es un aparejo combinado telescopiado de 3,5 y posteriormente de 2,7 octavas. Pues obviamente yo tendría que buscar la longitud óptima de esto, ¿no? Si yo alargo demasiado el aparejo, pues obviamente voy a tener que o menor gastos. Y si lo dejo muy pequeñito, pues de igual manera, ¿no? Entonces yo tengo que hacer una selección de mi aparejo en función de esto, ¿no? Que me permita tener la optimización o un buen gasto. Bien, esto es lo que les platicaba que está más adecuado a la realidad y que nos va a ayudar a comprender esto, ¿no? Aquí volvemos a tener, ahora tenemos esto, ¿no? Nuestro flujo inestable, dependiendo el tipo de curva, y nos dicen, vamos a hacer la sensibilidad del diámetro de aparejo de producción, ¿no? Vamos a analizar esta parte, ¿no? Vamos a analizar el diseño del aparejo de producción. ¿Qué aparejo se utilizaría, no? Uno completo de 2,7 octavos, que es el color más azulito, sería esta curvita, tan, tan, tan. O uno telescopiado, ¿no? Ya sea que tenga de 3,5 1000 metros desarrollados y de 2,7 octavas 2217 metros desarrollados, que sería el verdecito más fuerte, ¿no? Que iría como por acá. Y así sucesivamente. Usar un aparejo completo de 3 un tercio, me parece que dice, o 3 un medio, no alcanzó. Que sería el amarillito. Aquí nos proporciona lo mismo, ¿no?
nuestras presiones, nuestros gastos de aceite, nuestros gastos de gas, nuestros gastos de agua y nuestras relaciones gas-aceite. Si se dan cuenta, aquí ahora no podemos analizar tanto porque pues, todos tienen relativamente lo mismo, ¿no? O sea, no es grande la diferencia que tenemos como en el caso anterior, que era de hasta 50, 70 barriles de producción de agua, ¿no? Aquí varía por pequeñas unidades. Entonces yo les pregunto, ¿qué diámetro de aparejo es el más óptimo? Nuevamente. ¿O cuál de ustedes escogerían? Ahí pongan en el chat si escogerían el azul, el verde más clarito, el gris o el amarillo. O si quieren prender su micrófono, también. A ver, aquí en el chat me colocan que el verde claro y el verde. Ok, ¿por qué? Porque están en medio. Ok, ahorita vemos. ¿Alguien más? A ver, los escucho. O los leo. El verde claro nos dicen otra vez. Ok. A ver, alguien más colocó aquí en el chat. El gris. Ok. Interesante. A ver. Vamos a hacer este análisis, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? Aquí es nuestra IPR actual y estas condiciones, ¿vale? Algo que les debe quedar súper claro es que cuando estas curvas se dejan de intersectar, por más que quiera y por más que yo lo desee, ya no voy a tener, ya no va a fluir, o sea, ya no tendremos flujo. Conforme el paso del tiempo ya no tendremos como tal ese flujo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, hay unas de estas que apenas y tocan nuestra IPR actual, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? Pues yo voy a tener una IPR así, ¿no? Ahí más o menos imagínensela. Porque no creo que no viene animadita. A ver, o déjenme si la puedo colocar. A ver, déjenme doy stop share. Un segundito. A ver, déjenme comparto otra vez. Ya se ve, ¿no? Pues vamos a darle aquí en insertar. Vamos a crear una formita. Vamos a darle una de estas curvitas así, nada más para que sea rápido. Ah, ¿qué hice? Vales. No se ve. Por alguna razón no me deja verlo. Bueno. En ese caso, ¿no? Entonces, en este, no sé, es una última vez. A ver si te deja. Vamos a ver si te deja. No se puede ver. Anyway. Entonces tenemos esto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaría? Conforme vaya pasando el tiempo, mi IPR se va a ir actualizando y se va a hacer más chiquita, ¿no? Es decir, prácticamente va a dejar aisladas o van a dejar de intersectarse o de cruzarse o de cortarse eh, ciertas, ciertas BLP que yo generé con mis diferentes aparejos que yo generé, ¿no? Por ejemplo, estos telescopiados. ¿Cuáles se dejarían de cruzar? La amarilla, la verde más clarita, etcétera, ¿no? Entonces podríamos descartar como que esas dos, ¿no? La amarilla y la verde más clarita, ¿no? Ahora bien, imaginemos otra vez esta BLP, ¿no? Eh, volvemos a lo mismo de un flujo estable y un flujo inestable. ¿Cuál de estas me daría un flujo estable en un mayor tiempo? Los escucho. O los leo más bien. De ahí más o menos la estoy dibujando, ¿no? A ver el chat. La gris. Sí, efectivamente. Si nos damos cuenta, así como más o menos la dibujamos, pues la azul estaríamos intersectándola en un flujo inestable, ¿no? Prácticamente estaríamos todavía en esta región que nos da un flujo inestable, posteriormente en este. Entonces, si le damos más o menos así, la gris sería la más óptima. Pero bien, algo importante a considerar siempre es el factor económico, ¿no? El factor económico. Obviamente, tener un aparejo telescopiado, ¿qué va a pasar? Va a tener un costo muchísimo mayor que si yo hubiera optado por un aparejo integrado como será el azulito. Si se dan cuenta, sí, sí tiene mucho sentido lo que hablamos, ¿no? De que vamos a tener una cierta región o voy a tener que estar operando bajo unas condiciones de flujo inestable y que voy a tener que controlar para yo asegurar que me encuentro en las condiciones de flujo estable, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, que no esté en estas condiciones, ¿no? Me tendré que ir más o menos a estas condiciones. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, y obviamente entre más chiquita es esa, pues menor ese rango de diferencia de presiones bajo el cual yo tendré que estar operando. Pero bien, a lo que iba es esta parte del aspecto económico. Siempre yo debo hacer una selección óptima en función de eso, ¿no? O sea, la mejor opción técnica, pero también la mejor opción económica, ¿no? Que hagan un match. O, como les platico, ¿cuánto se va a elevar a utilizar una gris que son 3.000 metros desarrollados de 3,5 y 217 metros desarrollados de 2,7 octavos? No lo sé. No sé, pero al ser un aparejo telescopiado y al ser, al tener mayor complejidad, pues obviamente va a elevar su costo, ¿no? Y entonces aquí el aparejo integral de 2,7 octavos, pues al parecer es el que mejor opción nos conviene, ¿no? Tenemos un gasto de aceite de 2,95, nos ofrece un menor corte de agua. Si se dan cuenta, el gris nos tiene, digo, un gasto de agua relativamente mayor que este. No es mucho, pero pues sí es considerable. Con el tiempo esto va a ir aumentando, ¿no? Entonces eso, ¿no? El diseño de nuestro aparejo de producción debe estar en función de todos estos aspectos técnicos que vimos y también debe considerarse el aspecto económico. Entonces, sí, estaríamos entre el aparejo integral de 2,7 octavos y el gris, ¿no? Entre las opciones más viables y más recomendables hablando técnicamente. ¿Vale? Entonces sí les quedó súper claro que si la BLP o mi curva de demanda no choca o no intersecta con mi IPR, no voy a tener condiciones de flujo. No voy a fluir. No voy a fluir. Y pues bien, ya son 8:28. Y pues ya. A ver, dejamos estos 2 minutitos para dudas, chicos. A ver, ¿tienen alguna pregunta, duda?
que les haya surgido de esto que vimos, cualquier cosita. Esto es un diseño de SAP. El SAP es su conjunto de herramientas y aditivos que se utiliza para mejorar la producción, ¿no? Para aumentar la producción, pues como una ayuda al pozo para darle energía, ¿no? Conjunto de dispositivos que le dan una fuente de energía al pozo, no al yacimiento, al pozo. ¿Para qué? Para levantar la columna de fluido dentro de este, ¿vale? Y se vería más o menos así, ¿no? Esta sería la gris que tenemos aquí, sería como que la actual, ¿no? Y con un, etcétera, con un SAP, pues ya me generaría este azul por el aumento de energía que yo le estoy añadiendo a mi pozo, pero eso ya es tema de la otra materia que viene seriada, ¿vale? Y bueno, esto de flujo Stirling creo que ya no lo alcanzamos a ver. Pues nos quedamos aquí en la 105. Vale, no tiene mucho caso entrar a detalle de esto porque es más de la otra materia. Pero a ver, entonces, ¿dudas, chicos, de esto que vimos el día de hoy? Aquí ya voy a cortar la transmisión.